ideas de hacer conversatorios y no talleres, porque ustedes habrán estado en algunos de los talleres que tenían 300 personas, 200 personas, y la verdad que en esos talleres no se puede conversar mucho. Y en este momento nosotros traemos un tema que es cómo promover el buen trato en el mundo digital. Para eso invitamos a Mónica, que es psicóloga, trabaja en el colegio Grange, y ella tiene experiencia en distintos grupos de la sociedad y en distintos ambientes, por lo tanto nos va a aportar con su experiencia. Y además nosotros como fundación trabajamos el programa de convivencia digital y autocuidado en Internet, que es un programa de ciudadanía digital, donde a partir de planificaciones de clase que ya están hechas, que promueven los cambios conductuales y el conocimiento del mundo digital, además capacita a los profesores, capacita a la familia, y tenemos hartas instancias de investigación a lo largo del acompañamiento que hacemos a los colegios durante un año. Hemos ido conociendo diferentes realidades y hemos podido implementar un montón de modelos de trabajo que han sido muy eficaces para poder trabajar en la convivencia escolar y el buen trato en el mundo digital, pero siempre bajo el alero de ir formando ciudadanos digitales. Entonces, nosotros ya estamos invitando a los colegios que les interesa conocer nuestro programa de convivencia digital, capacitar a sus profesores, hacer talleres y charlas para padres. El 2022 ya estamos agendando reuniones y conociendo un poco cuáles son las necesidades. Así que, si a alguien le interesa, después nos va a poder contar. Y hoy día vamos a trabajar el concepto de buen trato, vamos a ver cómo se promueve el buen trato y algunas experiencias que han sido exitosas, ¿ya? Y para partir, aquí a mí me encantaría aclarar 3 puntos que solemos confundir en los colegios, que tiene que ver con lo que es la agresividad, la violencia y un conflicto, ¿sí? La agresividad tiene que ver con un instinto natural, lo compartimos con los animales. Animales y seres humanos somos agresivos, porque cuando nos vemos atacados en nuestra sobrevivencia, vemos afectada nuestra sobrevivencia, vamos a responder de manera agresiva, ¿ya? La violencia es un aprendizaje cultural, no existe en todas las sociedades, no. Lo más probable es que haya sociedades que son más pacíficas que otras, dado que la violencia es algo conductual que se aprende según el entorno en que tú vives, en la comunidad que vives, en la familia o en el país en el que tú vives. Y los conflictos son diferencias de opinión, ¿ya? Y esto es súper importante porque nosotros hemos visto en los reglamentos de convivencia de los colegios que nos toca acompañar en el programa Convivencia Digital y Autocuidado, que estas 3 palabras se usan bastante como sinónimos, y no lo son, no lo son. Entonces, es importante entender, siempre que hablemos de convivencia escolar, que la agresividad es parte de la esencia del ser humano. Se puede modelar, se puede conversar, pero no se va a erradicar nunca. La violencia se educa, ya se aprende, y los conflictos se puede aprender a resolverlos. Tampoco se van a dejar de dar, ¿ya? Y algo muy concreto, antes de que veamos los casos, que es lo que yo más me interesa conversar con la Mónica, es entender que las reacciones de maltrato, las reacciones violentas, no se generan muchas veces por nada, ¿ya? Se generan básicamente porque a nivel cerebral hay algunas partes del cerebro que están afectadas, sean por inmadurez, sean por estrés, sean por la situación y el contexto en el que se está viviendo, y esas partes del cerebro que están a cargo de la gestión de las emociones reaccionan de mala manera. Al centro del cerebro tenemos dos partes que se llaman amígdala e ínsula, que son las encargadas de gestionar las emociones. Miren qué importante, y las emociones más primarias también. Por lo tanto, entender que de ahí se gestionan las emociones y que cuando reaccionamos mal no es solamente una cosa de corazón, sino que hay un aspecto biológico, es súper relevante, porque las emociones se pueden regular, no solamente pensándolas, sino que químicamente a nivel cerebral se pueden regular. Y el córtex o la corteza prefrontal es donde están las neuronas a cargo del control de impulsos, ¿ya? Ahora, el control de impulso, el control inhibitorio, el pensamiento moral, la conciencia, están aquí, la manera de pensar están aquí al frente. Ambas partes son muy, muy afectadas
por el estrés, la ansiedad y los videojuegos y redes sociales, el mundo digital. Por lo tanto, cuando estas partes se afectan, es muy probable que haya una desregulación emocional como consecuencia, como reacción. ¿Por qué se los vincula al mundo digital? No solamente porque nosotros seamos una fundación dedicada a ese tipo de estudios, sino porque hoy tenemos la población del mundo más conectada del planeta. Nosotros en Chile tenemos los adolescentes más conectados del planeta y a su vez tenemos aproximadamente, lo estamos estudiando en este momento, pero los primeros números nos arrojan más o menos un 30% de adolescentes con problemas de regulación en el mundo digital, es decir, que están con rasgos adictivos, ¿ya? Con conductas adictivas. Esto implica que una conducta adictiva tiene, sin duda, un problema a nivel central, donde están las emociones y donde está el control de los impulsos. No se extrañen que los niños y adolescentes con trastornos de pantalla sean un poco más disruptivos, de maltrato, desregulados emocionalmente, ¿ya? Y esto no se trata necesariamente con una frase como pórtate bien, siéntate bien, no seas grosero, porque aquí hay un tema que es un poquito más de fondo, que es lo que vamos a ir conversando con la Mónica, ¿sí? Entonces, yo quisiera que nos pusiéramos desde la convivencia escolar que las emociones hay que entenderlas. No significa que yo tengo que tragarme todo lo que estoy viendo ni aceptarlo, sino que tengo que entenderlas, no evadirlas y entender de dónde vienen. Yo creo que ese es el gran desafío que nos proponemos como mundo escolar. Ayer yo le explicaba a la Mónica y ella ahora les va a dar su visión, pero cuando tenemos un chico, un adolescente haciendo maltrato a sus compañeros, siendo violento, no solamente me voy a preguntar por qué hace eso, o mira cómo está afectando al resto, sino que me voy a preguntar qué le estará pasando a esa persona que está necesitada de agredir a otros o no toma conciencia de agredir a otros. Así que aquí yo, Mónica, te quiero dejar un espacio porque me interesa mucho que tú, desde tu mirada como psicóloga, vincules un poco la emoción al buen trato y las Sí. emociones negativas al maltrato. Sí, súper importante, Sole, porque en realidad hay algo que tú estás diciendo, que las emociones hay que entenderlas, que no hay que evadirlas, como dices acá, pero yo creo que hay algo que es más básico todavía y es que las emociones se viven, las emociones son. Y por eso creo además que es súper importante cuando alguien habla de las emociones positivas y negativas, la verdad es que no son positivas ni negativas, son. El punto es cómo las expresa uno. Y en esa expresión, que hay una expresión que muchas veces es una expresión inadecuada, obviamente que cuando tienes un conflicto con alguien, esto escala, se transforma en un problema, lo que tú estás sintiendo finalmente te lleva, lo que estabas diciendo recién, muchas veces a reaccionar sin medir consecuencias. Y te lleva a reaccionar porque, comillas, te fuiste a negro, como dicen muchas veces, te enojaste, te enrabiaste, no supiste responder, respondiste de una mala manera. El problema está en que cuando el otro recibe una agresión, no siempre siente que es una respuesta. Muchas veces siente que le llegó una agresión. ¿Ah? Entonces, tenemos una dinámica que empieza a ser complicada, porque lo que nos pasa habitualmente en el colegio es que llega y me dice, o lo que nos transmiten de repente los papás o los mismos alumnos, es que él me agredió, él me pegó, él me y no miramos realmente cómo está el contexto. ¿Esto fue una respuesta? ¿Pasó algo antes? ¿De dónde viene? Y uno tiende a encasillar muy fácilmente en el bueno y el malo, a la víctima, el victimario. Y creo que es un lenguaje que finalmente nos hace súper mal, porque creo que ni la víctima siempre es así de inocente como se ve en las películas, no porque haya actuado con maldad en todo caso, ¿ah? Pero muchas veces hizo algo que gatilló en el otro una respuesta que a veces fue una respuesta mucho más desregulada, mucho más violenta de lo que debería haber sido, pero a fin de cuentas una respuesta. Entonces es súper importante mirar en ambas partes qué es lo que les pasó, en ambas partes cómo están involucrados. Y por eso uno de los puntos que habla el reglamento interno siempre es escuchen a los involucrados en la situación y ver qué es lo que tienen que decir. Porque uno tiende muy fácilmente a decirle, es que, ¿sabes qué? Él es el que actuó bien, él es el que actuó mal, cuando en realidad muchas veces no hay ni tan buenos ni tan malos. ¿Ah? Creo que es bien importante poder discriminar eso.
poder entender qué es lo que le pasa al otro es fundamental para poder después llegar a un buen acuerdo, a una buena resolución de todas estas situaciones. Y muchas veces, detrás de los malos tratos, no siempre hay una conducta intencionada de maltrato al otro. A veces hay entendimientos poco adecuados, respuestas que han tenido que ver con algo que ha pasado antes. Entonces creo que eso hace que el problema se nos vaya complejizando un poco, pero nos obligue también a ampliar mirada, y ampliar mirada, como para decirlo de alguna manera, con cariño hacia ambos, o sea, entendiendo que ambos han tenido razones probablemente para estar insertos en esta situación que finalmente llevó a lo que no queremos que se llegue. Lo que no avala el maltrato uno no lo puede permitir, porque la verdad es que ahí es donde entra lo que estás diciendo tú, que es la corteza frontal, y el córtex nos dice, ¿sabes qué? O sea, la corteza prefrontal, y el córtex nos dice, ¿sabes qué? Aprendamos a regular y aprendamos a integrar la emoción con lo que corresponde, lo que está bien. Por lo tanto, enseñemos también mecanismos para parar antes de dar la respuesta que no corresponde. ¿Sí? Estás ahora tú muteada, Sole. Ahí sí. Eso es precisamente educar en el buen trato, el Así desarrollar ese es. mecanismo para no tener que llegar al maltrato. Sí. Veamos qué se nos pide. Esta parte yo fui bien estudiosa y responsable y llamé a Francisca Bascuñán, que es nuestra abogada especialista en convivencia, y le pregunté, ¿qué se nos pide? ¿Ya? Y todos los colegios tienen que tener un reglamento interno, el RIEL, ¿ya? Sus protocolos. Estos deben estar presentados, ya validados, capacitación anual en convivencia escolar, donde se presenten estrategias preventivas. Ojo, no es solamente decir qué es lo que voy a hacer, sino que tengo que tener presentada una estrategia preventiva. Las medidas y estrategias preventivas tienen que estar declaradas, ¿ya? Pueden estar más cortitas, pero tienen que estar declaradas. El nombramiento del encargado de convivencia con su jornada descrita. No dice la cantidad de horas, solo pide que esté descrita la jornada en su contrato laboral. ¿Ya? El plan de formación ciudadana con acciones concretas de buen trato, eso está explícito. ¿Ya? Y aquí ustedes perfectamente pueden incorporar el aprender a convivir con habilidades sociales que le llamamos habilidades cívicas. ¿Ya? Si vivimos en una sociedad donde su núcleo central es la familia y el conjunto de familias es una comunidad, estamos hablando de una realidad cívica, de conductas cívicas, ¿ya? El plan general de convivencia escolar también tiene que estar como base todos los años, ¿ya? Y al menos tienen que tener en relación al buen trato y la convivencia una actividad con apoderados, con temáticas de convivencia escolar, con docentes y con profesores. Esto es muy importante, ¿ya? Porque nosotros pasamos haciendo charlas de apoderados y charlas de profesores sobre estos temas, y la verdad es que les voy a dar un dato. Siempre tienen que guardar el material porque cuando les fiscalicen, les van a pedir la factura de pago, el material de apoyo, la bibliografía usada y las fotos del taller probablemente. Por lo tanto, ojalá tengan súper claro que esto es el desde, ¿ya? Recién aquí ya podríamos decir el colegio tiene conciencia de lo que es educar en el buen trato, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a bajar esto en el currículum? Demos un segundo. Cuando pensemos en bajar estos temas de convivencia al currículum, yo les recomendaría algo bien concreto, que es lo que nosotros trabajamos en el programa Convivencia Digital. Primero, levanten el perfil de egreso. Esto no es sencillo, pero yo tengo que tener claro cómo es el ser humano al que quiero formar en mi colegio. ¿Qué habilidades sociales, qué habilidades éticas espero yo? Y que no sea un superhéroe, porque cuando yo veo los PI del colegio y la misión y la visión de los colegios son puros superhéroes. Entonces, realmente, ¿qué quiero que sepan? ¿Cómo quiero que sean? Y más o menos qué habilidades en términos de uso de tecnología quiero que tengan. Y de ahí voy a ir tomando cada una de estas características de estos alumnos y alumnas que quiero formar y las voy a ir bajando al currículum. Si yo quiero que ellos sean personas que conocen y manejan bien el mundo de Internet, voy a tener que preocuparme que eso se dé
y que se materialicen actividades en el currículum. Y también a la par tendré que hacer la formación de profesores. Esto suena súper simple, pero tiene temas políticos importantes en los colegios. Súper importantes, porque definir el perfil de egreso tienen que ser las cosas que yo realmente le tengo que asegurar a un apoderado que su hijo debería tener al término de la enseñanza básica o la enseñanza media, ¿ya? Ahora, experiencias exitosas, a mí me encantaría explicárselas, pero me gustaría primero decirles lo que no me convence mucho. Primero, educar en la convivencia escolar y digital exige un cambio de hábito, ¿ya? No es una mera enseñanza declaratoria, y los hábitos y las conductas se cambian a largo plazo, no son inmediatas. Una conducta me demoro en cambiarla y tiene que ser guiada, encauzada, y tiene que ser un acto voluntario. O sea, tengo que querer cambiarla, consciente. El día de la convivencia, la semana del buen trato, las actividades declarativas, yo soy buen amigo, yo te ayudo, son geniales para concientizar, pero no cambian ninguna conducta, ¿ya? Y los programas de convivencia, de ciberacoso, son muy efectivos solo en los cursos menores. El Kiva y todos los programas del mundo son muy poco efectivos, funcionan, pero solamente de cuarto a quinto a sexto básico, porque ahí es una edad en donde están muy todavía disponibles para cambiar sus conductas. Sin embargo, cuando se trabajan conceptos claves como la ciudadanía digital, esto puede ser proyectado un poquito más a largo plazo, porque son conductas que se dan en el mundo digital. Voy a volver al tiro a los ejemplos, pero antes me gustaría que empezáramos a ver algunos casos para que no se nos vaya el tiempo, y al segundo caso voy a ir a tomar algunas experiencias exitosas. ¿Les parece? Bien. Este es nuestro primer caso y yo, después de leerlo, le voy a pedir su opinión a Mónica, ¿ya? Y vamos a ir conversando cómo se previenen los problemas y cómo se enfrentan estos problemas en un colegio desde el contexto escolar, ¿ya? Daniel tiene 9 años, es hijo de Luis y Ana. Ambos estuvieron casados más de 10 años. Se acaban de divorciar en medio de varios problemas familiares. Luis se ha vuelto obsesivo con Ana y la persigue acosándola permanentemente. Ana ha debido denunciar a Daniel por acoso y maltrato en las redes sociales, hasta en las redes sociales. La relación de los padres ha sido así durante los últimos años. Daniel tiene pocos amigos y sus padres dicen que es un peleador y aburrido porque pasa pegado al celular. La profesora de Daniel sugiere a los padres una terapia para desarrollar habilidades sociales, pero ellos insisten que es un niño encantador y que no la necesita, ¿ya? Aquí tenemos unos padres negadores, ¿sí? Entonces yo voy a soltar y le voy a decir a la Mónica que sobre esto nos dé su opinión, porque aquí claramente tenemos un niño que vive maltrato y tiene maltrato. Así ¿Cierto? es, sí. Y que además está inserto en una edad muy chiquitita para estar en redes sociales, cosa que también es complejo porque de alguna manera está relacionándose también con todo esto. Sole, dijiste algo que yo encuentro que es clave, que es lo de los papás negadores. Yo creo que una de las cosas que conversábamos, ¿perdona? Por eso lo puse aquí. Sí, porque ¿sabes qué? Es uno de los temas que conversábamos. Yo creo que uno desde el amor de papá siempre siente que su hijo o su hija es maravilloso. Y eso es indudable porque de alguna manera es nuestra proyección, es lo que nosotros queremos, es nuestro retoño. Entonces, claramente nosotros queremos creer la mejor versión de nosotros mismos. Por lo tanto, vamos a poner en ellos muchas cosas positivas, pero se nos olvida que son personitas que están creciendo y que tienen que cometer errores porque eso es parte del desarrollo. Un niño o una persona que no comete errores va a ser terrible, porque el día que cometa algo, la caída va a ser tan brutal que le va a costar mucho reponerse y le va a costar mucho incorporar todo esto para poder cambiar. Por lo tanto, ojalá todos seamos mucho más conscientes de los errores que cometemos permanentemente. Y en ese sentido, los errores en los niños son súper importantes para poder trabajarlos, para poder aprender y poder procesar, saber qué hacer con ellos. Entonces, primer punto para mostrar a los papás, yo creo que nosotros muchas veces contribuimos a esto, porque como sabemos que son negadores, no contamos siempre todo, sino que contamos cuando pasó algo más grande. Y ahí tenemos un primer problema.
Entonces, primer punto, me parece súper importante ir siempre en la historia de la relación de nosotros con nuestros papás, ir contándoles qué está pasando con los niños, los detalles bonitos y los detalles no tan bonitos, pero siempre, cosa de ir pudiendo construir un niño que es un niño, comillas, dentro de los rangos que uno espera, ¿ah? Es decir, que el día que cometa algún error más grande, no sea algo como tan descabellado para los papás. Punto uno. Punto dos, no podemos nunca avalar un maltrato, aunque aquí este niño está viviendo también violencia, él está reaccionando de alguna manera a algo que vive, él está aprendiendo y lo que uno aprende, uno después lo actúa también. Entonces, aquí lo que necesitamos de alguna manera es ir trabajando con él, dándole modelos alternativos de cómo resolvemos las situaciones, cómo resolvemos conflictos, porque lo que generalmente pasa cuando no tiene otra manera es que va a reaccionar de la manera que sabe hacerlo, y también lo más probable es que esté muy herido y esté muy dolido. Y cuando alguien está dolido, no sé si se han fijado, cuando hay un animal que le duele algo y uno quiere ayudarlo, un perrito, por ejemplo, que tiene una herida, tú quieres ayudarlo, ese perrito lo que va a hacer es tratar de morderte. No porque te quiera morder, sino porque como está dolorido no sabe reaccionar. Muchas veces pasa con niños que están heridos que también reaccionan atacando a otros. Entonces es súper importante poder, otra vez, como hablamos hace un ratito, mirar el contexto y poder ver qué está pasando. ¿O no, Sole, qué opinas? Yo quiero preguntarle a los profesores qué opinan, que nos compartan sus preguntas, sus opiniones en el chat. Me preocupa, Mónica, que Sí, este caso de los papás negadores y que son de sí, alguna manera papá querendón, mamá querendona, pero mal sí, ejemplo, así se es. traduce en un niño conflictivo. Sí, Y de alguna manera se le carga la mano al colegio en que tiene que reeducar a ese niño porque se lleva mal con los compañeros. sí, así Entonces, es. ¿cómo educo a un niño con estas características si yo tengo además 34 más que educar, con suerte, 40? Entonces, Sí. tengo estos grupos, entonces, danos ideas tú, ¿cómo hago un plan de trabajo a estas edades en que esto me pasa comúnmente? Sí, y me pasa además, Sole, que eh, los papás de los niños que son agredidos o molestados por también quieren, de alguna manera, resultados y también quieren como castigos, sanciones para este niño que está mal. Y nosotros como colegio nos vemos muchas veces súper entrampados porque estamos en la mitad, en donde vemos que por una parte hay un niño que está teniendo dificultad y que necesita apoyo, pero también ese niño está agrediendo a otros y los otros también necesitan ese apoyo. Entonces, primer punto, aquí de verdad necesitamos contar con la colaboración de todos y necesitamos mostrar que lo que estamos tratando de hacer es educar al curso entero, no a uno por sobre otros, ni defender ni atacar a nadie. Nosotros estamos en una postura en donde necesitamos acogerlo. Primer punto. Segundo, aquí yo creo que hay varias intervenciones que hacer, ¿ah? Hay una claramente con papás, en donde uno tiene que ir trabajando con papás y tiene que ir siendo honesto y tiene que ir mostrando qué es lo que le está pasando a cada uno de los niños en esto. Y por otro lado, necesitamos trabajar con el curso también y necesitamos trabajar, cuando hablemos con este curso, con este niño que está molestando, que está agrediendo a otros, pero también con el curso de ver de qué forma podemos incorporar o podemos ayudar para darle estrategia para que pueda, en el fondo, relacionarse de mejor manera con sus compañeros. No sé si estoy siendo súper específica o estoy siendo muy general en esto. Tuvimos un ejemplo, una experiencia con un colegio hace un tiempo atrás, en donde ¿Ya? había un grupo de niños que eran líderes muy positivos, eran 3 o 4 por curso, y a ellos se les enseñó como a acompañar a estos niños un poco más Sí, conflictivos y simplemente ellos se acercaban y les preguntaban, ¿qué te pasan? Y les hacían sí, 2 o 3 preguntas que por la autoridad, entre comillas, que tenían esos niños frente a los compañeros de alguna manera se encausaban solo y les acompañaban un rato y los llevaban a convivencia hasta que se calmaran. Eran sí, como un poco los monitores. sí. Eh, Hay varias formas de hacer eso. Yo creo que el trabajo con pares es súper importante.
¿ah? Y en el trabajo con pares tienes varios modelos. Nosotros hemos trabajado uno que ha sido súper bonito, en que hay compañeros, hay alumnos más grandes que los hemos capacitado para poder acompañar a los más chicos cuando tienen dificultades. ¿Qué les pasa a los más chicos? Que a veces sienten que están insertos en esta dinámica que es súper complicada y necesita que alguien los ayude. Entonces, en ese alguien los ayude, una alternativa es lo que estás diciendo tú, Sole, de tener a sus compañeros de curso, que de alguna manera son como estos monitores, y la otra es recurrir a estos otros que son también compañeros, pero un poco más grandes. La ventaja y desventaja de ambos sistemas. Los compañeros más grandes no están en la sala, hay que salir a buscarlos, encontrarse con ellos en el recreo. Uno tiene como implementados los sistemas para eso. Eh, la ventaja que tiene es que son más, comillas, más neutros, porque no están dentro del mismo curso. Claro. Lo que yo veo más costoso cuando son los monitores del mismo curso es que ellos, bueno, de alguna manera tienen que tener el rol de que ellos modelan estas buenas conductas, pero son tan niños como los otros y son más amigos de unos o de otros. Entonces a veces se ven como entrampados y por eso a mí me complica un poquitito cuando son los monitores del mismo curso, ¿ah? Para que ellos también puedan en algún minuto hacer este juego de que ellos no tienen que ser siempre los buenos bueno, entran en juego estas alianzas y todos estos Los temas. chiquititos, Mónica, yo lo vi en Ujú. este colegio, su rol Sí, era simplemente acompañarlos acompañar, a la sala de, sí, como, no se llamaba de- convivencia en ese colegio, se llamaba bienestar. sí. Bueno, y ¿sabéis qué, Sole? Y hay un modelo en que en el fondo, claro, tú lo que le haces es enseñar que hay momentos en que uno necesita como calmarse un poco. Y tal vez es un poco lo que tú estás diciendo, devuélvete a ese espacio en que yo necesito como calmar, bajar revoluciones y después me incorporo de nuevo, tal cual. Y eso es maravilloso. Y lo otro que yo creo que te ayuda mucho es que después tienes un espacio y que ahí me gusta mucho, que es un tiempo de conversación en círculo. Y cuando tú estás en círculo, tú tienes las reglas súper claras, pero ahí se puede presentar el problema y entre todos vamos buscando alternativas de solución visto como una dificultad de todos, no nombrando a ningún niño en específico. O sea, no es que el problema que tenemos es que Juanito nos molesta siempre. El problema que tenemos es que a veces hay conflictos que necesitamos resolver como curso. Y la verdad es que yo creo que sí, yo creo que ahí el rol es súper rico, porque ellos no están teniendo que leer, sino que, como decís tú, acompaño, te ayudo a calmar y podemos continuar con la actividad. Eso es súper Ahora, importante, sí, no sé qué opina la gente que está participando, que ya son 64, eh, el hecho de que se tome como una oportunidad de conversación y mejora para el grupo hace que el aprendizaje en el buen trato y en el respeto sea mucho más sí, rico para todos. No es punitivo, no es una exacto, instancia de castigo, sino que es una instancia de sí, aprendizaje. Y eso sí. lo hemos vivido y es algo sumamente enriquecedor. Ahora, Oye, y lo que sí diga, ahí, perdona, aclararle a los papás también, porque los papás esperan sanciones ejemplares y públicas para todos cuando hay una situación así. Y yo creo que aquí también es bien importante mostrar que es más importante la educación que estamos haciendo y la enseñanza que estamos haciendo que el buscar la sanción. Creo que ahí hay un punto también bien importante. sí, pero los colegios también hoy en día están tan apretados y están tan amenazados Sí, desde las normativas y desde, no sé, toda la... Hoy en día un papá te tira a la superintendencia por cualquier cosa, entonces de repente cuesta sincerar esa relación como tú me estás planteando. Yo creo que se hace complejo. súper Por eso complejo. es bueno de repente detenerse en este tipo de actividades y darle una mirada. Les voy a compartir algunas experiencias exitosas que tuvimos. No son fotos mías porque no las encontré, pero las tengo y bueno, más adelante las podré compartir. Los buzones de la paz funcionan muy bien para modelar como estrategia de buen trato, ¿sí? Yo el buzón de la paz lo ocupo precisamente para eso, para lograr momentos de paz y armonía, porque en este momento no lo tengo. Entonces, tomo una carta, un papel y voy al buzón de la paz de mi curso, de mi nivel, de mi ciclo, como ustedes lo determinen. En los colegios lo hemos visto como buzones en las paredes, lo hemos puesto así, y dejo una nota de con quién puedo conversar. Los alumnos saben que, por ejemplo, en el nivel hay dos profesores que son buena onda, que saben escuchar
y tienen que tener la capacitación básica de saber escuchar, la escucha activa y saber derivar. No es más complejo que eso, no tienen por qué ser necesariamente psicólogos porque en los colegios hay muy pocos psicólogos. Y los alumnos tienen la certeza que a los profesores les va a llegar la nota, ¿ya? Al principio pasó que no había nadie que pidiera nada en el buzón de paz y cuando ese profesor empezó a atender a los primeros alumnos y se atienden en un lugar especial, en una sala un poquito aislado, ¿ya? Con un sillón, con una cafetera, algunos colegios han puesto siempre abierto con ventana, con puerta que se vea para adentro, pero es un lugar donde yo puedo ir a conversar con mis profesores. Y lo curioso aquí y lo entretenido es que al final, oye, yo quiero hablar con el profesor Raúl porque le gusta el fútbol y estoy complicado con un tema del fútbol y después con cualquier cosa, y se vuelve una instancia muy entretenida para conversar. Y se busca ahí la resolución del conflicto o equilibrar las emociones de ese alumno en ese momento. Por eso se llama el buzón de la paz, el buzón de la convivencia, según como ustedes lo ocupan. Y se hace un momento muy entretenido. El silloncito que les pongo al lado tiene que ver porque en estos espacios de convivencia, cuando en la sala de convivencia se pone un silloncito chico con un tarrito con dulce, los niños pueden ir a conversar ahí, ¿ya? La inversión es mínima, es una sillita, pero la estrategia es decirle a los alumnos, aquí hay alguien que te escucha y que te puede acompañar en esta desregulación que tienes, en este problema que tienes. Y eso hace que ese alumno descargue su problema ahí y se va más tranquilo a su sala. Entonces, de alguna manera este sillón tiene ciertas reglas que ellos conocen. Tiene que llegar en un recreo, tiene que llegar, tiene que, por ejemplo, haber dejado alguna cartita y pedir una reunión. Cada uno lo ve como quiera. Déjame. Oye, mientras Soles, allá, ya. Ahora, los alumnos monitores ya se los contamos y los equipos de crisis también es súper importante tenerlos porque no son necesariamente convivencia escolar. Esto tiene que ver ya cuando hay alumnos que tienen desregulación emocional más importante y dentro de mi plan de buen trato también está atenderlos a ellos. Sí. Alumnos que no llegan bien y que generalmente por su desregulación terminan afectando a todo el resto del curso. Entonces, los equipos de crisis son personas que están capacitadas para tener las habilidades de contención emocional, pero también tienen habilidades TIP o habilidades que permiten regular la química neurológica para que estos alumnos se logren equilibrar mejor. Y los recreos dirigidos funcionan extraordinariamente bien para que se baje la ansiedad. Y en el fondo restan espacios de peleas, sino que hay espacios más bien de actividades dirigidas y los recreos dirigidos no son los profesores los que organizan los recreos, sino que son los alumnos más grandes los que van asumiendo la responsabilidad de organizar cosas con los más chiquititos. Funciona muy, muy bien y en los colegios donde lo hemos probado se da una baja en la ansiedad importante y se mejoran bastante las relaciones entre alumnos. Sole, déjame complementar junto con el buzón que tú hablabas. Hay otra forma que he visto que implementamos en el colegio y que es, elige cómo lo quieres llamar, tiempo de burbuja, una profe que sabía que a sus alumnos les encantaba la pizza, entonces se llamaba tiempo de pizza o como tú quieras, pero lo que tenía era una cartulina dibujada y tenía con los perritos de ropa los nombres de todos los alumnos del curso. Estoy hablando de estos cursos más chicos, no los más grandes. Porque para los más grandes el buzón de la paz es genial, para cualquier edad en realidad, pero para los más chicos sobre todo era muy visible porque estaba el nombre de cada uno y en la pizza, por ejemplo, o en la burbuja, están los nombres de los profesores que están disponibles. Y lo que hacía el niño era que pescaba el perrito con su nombre y lo ponía en el pedazo de pizza o en el pedazo de burbuja en donde estaba el nombre del profesor con el que quería conversar. Entonces, es una manera muy gráfica también para los profesores, porque ahí incluías, no sé, al profesor de educación física, al profesor de, no sé, de religión, al profesor jefe, a quien fuera,
Pero el profe sabía que ese alumno quería conversar con él. Entonces, aquí era mucho más fácil hacer coincidir, buscar el tiempo para sentarse a conversar, y una conversa muy cortita, ¿ah? No una conversa así de 1 hora y media, sino que en 10 minutos cuéntame qué te pasa, qué quieres hablar, y ya si se necesita más, se busca más tiempo. Pero es otra manera de hacer muy gráfico el buzón de paz, en donde diriges directamente con quién quieres conversar. Así que se los dejo también como idea, porque veo que ha funcionado y es súper bonito. ¿Mm? ¿Mm? Súper, ¿Sole? son buenas ideas. Dígame, ¿Sole? ¿sí? Lo que pasa es que Nicole está preguntando si pueden volver a explicar en qué consisten los alumnos monitores, que no le quedó claro. ¿Mónica? A ver, hay varios modelos. Yo les cuento lo que decía la Sole y complemento con otras ideas de alumnos monitores. El que decía la Sole es que dentro de los alumnos del curso, y yo creo, Sole, que así lo has visto tú, uno les da a elegir a ellos quiénes les gustaría ser monitores. Lo otro es que el profe les pida. Y uno de alguna manera les enseña un poquitito como técnicas muy acotadas, pero en donde cuando vean que hay un compañero que está pasándolo mal, que está mal desregulado, estos alumnos monitores se acercan y con técnicas muy simples lo acompañan hasta que esté un poquitito más calmado. Pero es solo eso, es solo te acompaño, sentémonos, veamos un libro, o te llevo a este silloncito o a este otro lugar en donde hay un espacio para que tú puedas estar calmado y conversar. Ese es uno de los roles de los niños o de los modelos de niños monitores. Otro, que es un poco lo que yo les contaba, que yo lo implementé en el colegio, así que en algún minuto podríamos contarlo, y de verdad creo que es súper bonito. Son alumnos ya más grandes, de cursos más grandes, en donde les hemos hecho nosotros internamente en el colegio un entrenamiento de cómo escuchar al otro, porque la tarea de ellos es escuchar, no es resolver, no es nada, porque son niños también, pero es sentarse y cómo escucho al otro, cómo ayudo, y ya si el problema es más grande, cómo pido ayuda para ese otro. Y estos alumnos son alumnos que están disponibles. Por ejemplo, nosotros en el colegio les hicimos una chapita amarilla que hace que todos sepan quiénes son. Entonces tú te acercas a ese alumno y conversas con él, y porque, no sé, necesitas calmarte, necesitas pedir ayuda, necesitas una idea o sencillamente quieres conversar. Eh, Así que ese alumno, o sea, esos alumnos monitores entonces son los que van a ayudar de alguna manera a apoyar en buena convivencia, ¿ah? Y van a hacer un nexo cuando son dificultades ya más grandes en llevar a estos alumnos que están necesitando como este espacio de escucha a las personas que están encargadas ya, o el, no sé, encargado de convivencia, o los profesores que tienen más capacitación y están para conversar con los alumnos. ¿Sí? No sé, ¿les queréis comentar más? Sí, perfecto. Está súper bien. Tenemos un segundo caso que es bastante común, lamentablemente, que es una funa. Sí. Puso una funa que no tiene características de delito, ¿ya? Es una funa que podría ser un problema de maltrato, de violencia digital, ¿ya? Por eso no vamos a abordar este tema desde lo que sería un delito digital, ¿ya? Rodrigo es alumno de tercero medio, es un adolescente deportista y muy atractivo físicamente. Es querido en el curso, tímido y respetuoso. Rocío, de su misma edad, es una niña más atrevida y líder de su grupo. Se ha encaprichado con él y en varias ocasiones lo ha intentado seducir. Rodrigo se niega con respeto para no herirla, pero la situación le incomoda mucho. Rocío cada día se obsesiona más e insiste cada fin de semana. Las amigas de la niña la alientan a seguir en su capricho de conquista. Rodrigo le contó a sus amigos y uno de ellos se acercó a Rocío y le aconsejó no insistir. Aquí el amigo le dijo, oye Rocío, no sigáis porque sé que Rodrigo está como complicado contigo. Rocío, molesta, sorprendida por el rechazo que recibió, llama en las redes sociales a funar a Rodrigo por poco hombre y no dar la cara, y las reacciones de las redes sociales es culpar a Rocío por ser abusadora y a Rodrigo por homosexual. ¿Ya? En el fondo todo el mundo le decía a Rodrigo, pero la media mina que se te da en bandeja y tú no la aprovecháis, y de ahí para arriba fueron todos los comentarios y a ella la trataron de abusadora y de todo lo que se puedan imaginar. Entonces tuvimos una situación sumamente compleja con un alumno como muy positivo que terminó saliendo del colegio en septiembre,
congelando su escolaridad, con tratamiento psicológico, más que nada por el maltrato que recibió en las redes, que por el problema mismo. La niña con un problema de condicionalidad, con tratamiento psicológico también, y un curso dividido en dos, así, donde ir a hacer clases era cortar el aire con un cuchillo. ¿Qué hacemos aquí entonces, Mónica? Porque claramente la prevención aquí ya llegó tarde. Sí, pues, desgraciadamente. Aunque aquí llegó tarde, creo que igual vale la pena hacer el paréntesis, Sole, y decir que hay que prevenir siempre, en el sentido de que este es un tema que tenemos que empezar a trabajar desde chiquititos, ¿ah? Y desde chicos mostrar el daño que se hace, porque, escucha, no me extraña lo que estás diciendo de Rodrigo, de la forma en que salió del colegio y de la terapia en que está, porque de verdad para él debe ser súper doloroso, porque además cuando está en redes sociales esto queda. Entonces el daño que se produce finalmente es un daño a largo plazo, así que es muy costoso. Eh, yo creo que por una parte con él, bueno, es complejo, ya si no está en el colegio no es mucho más lo que voy a decir, porque ya escapa un poco de nosotros, pero sí creo que hay que hacer un proceso de acompañamiento súper importante. Eh, Ay, buen comentario, Eliana. ¿Por qué resuelven sus problemas con las funas? Porque yo creo que justamente, sabes que están aprendiendo poco a resolver sus conflictos. Entonces, la funa es una manera muy fácil de resolver. Yo sencillamente lo tiro y me independizo y quedó en el aire y yo molesta, respondí o dije algo, pero quedó ahí. Aquí Rocío, efectivamente, bueno, me imagino que tiene, sí, y en manos de los otros también. Rocío tiene características también, bueno, fue una niña bastante, eh, le costó controlar, le costó asumir el rechazo. Yo creo que aquí es un trabajo importante que hacer con ella, pero creo que el foco, porque por lo que me dices tú, Sol, esto ya está de alguna manera resuelto en cuanto a ellos dos, pero el foco está en trabajar con el curso ahora. Y yo creo que el curso tiene que darse cuenta y es súper importante de lo que está pasando. Eh, Primero es darte cuenta que lo que uno hace y sube en las redes sociales queda para siempre. Hay una huella digital y esa huella digital queda. Es algo que yo sé que tú hablas y harto y que de verdad es súper importante tomar conciencia. Por lo tanto, a los compañeros de curso, mostrarles que lo que se hizo en un momento de reacción por rabia, por lo que fuera, tiene consecuencias que son muy a largo plazo. Entonces, primero es darnos cuenta de lo complejo que es el que yo tenga esta acción y no la piense, sino que actúe. Entonces, repito, ayudar a ese curso a que tome conciencia de esto, primero. Segundo, tratar de ver cómo reparamos, porque aquí hay harto daño y daño para ambos. Para ella también es un daño súper fuerte, yo creo, darse cuenta de todo lo que pasó después. Entonces, aquí creo que con el curso necesitamos hacer un trabajo fundamental en cuanto a evaluar qué pasó, cómo se llegó a esto, y ya estando en esta situación, cómo podemos manejarla, cómo podemos enfrentar y cómo podemos de alguna manera buscar disminuir los daños que ya están causados, porque aquí ya hay un daño que está. ¿Cómo podemos reparar en esto? Y creo que aquí es súper importante para este curso darle de alguna manera alternativas de salir de esta situación en que están, ayudando también a reparar a otros. Lo que hemos hecho, por ejemplo, nosotros cuando hemos tenido situaciones así, ayudamos a que este curso diseñe ellos una campaña de cómo resolvería una situación así. Y las respuestas muchas veces que vienen de los mismos alumnos nos enriquecen a todos, porque responde a lo que ellos están viendo como dificultades. Y cómo pueden ellos entonces, y ponemos muchas veces a estos alumnos a trabajar con más chicos para que nos ayuden a formarlos y a que el recurso no sea la funa ni sea estos sistemas, porque finalmente en vez de resolver, agudizan y generan otras dificultades, otros conflictos que tienden a ser todavía más complejos para resolverlo. Mira, este caso Uh-huh. se solucionó un poco como planteaste tú, pero en concreto Uh-huh. lo que le propusimos al colegio fue que el curso analizó un caso similar, de fondo similar, pero no con las mismas características. Y fue bien polémico porque
muchos justificaban, otros no, ¿ya? Hasta que se logró trabajar el concepto del autocuidado en el mundo digital. O sea, esto fue un problema autoprovocado, ¿ya? Y como fue un problema autoprovocado, de alguna manera tú debes ser consciente de no volver a repetirlo, ¿ya? Entonces, se entendió la necesidad del tratarte bien a ti mismo, cuidándote tú, el tratar bien a los demás, y sobre todo se hizo un trabajo posterior, porque si esto queda en un puro caso, probablemente no va a haber un cambio de conducta. Se hizo un trabajo varias semanas después, en donde se siguió trabajando en otros contextos, con otros ejercicios, la promoción del buen trato en el mundo digital, que tiene, es curioso, que tiene una mirada muy distinta para los alumnos, mucho más Sí, libre el mundo digital que el mundo presencial. Entonces, es más complejo cambiar una actitud porque como es sí. anónimo, es virtual, para ellos no deja huellas, ¿ya? Es más fácil. Entonces, cambiar una conducta digital es más compleja. Entonces, hicimos varios casos en sesiones de debate, de discusión, Mm. hasta que ya logramos un compromiso con los alumnos que en el fondo ellos asumían su rol de testigos. Y como testigos eran capaces de decir, yo no acepto el maltrato. Hoy Sí. estáis agrediendo gratis a Rodrigo, hoy estáis agrediendo gratis a él, así que para. Cuando después de haber evidenciado con varios casos el problema, hicimos que ellos se comprometieran a ser testigos activos, pero testigos activos en un rol muy positivo, ¿ya? Que solamente tenían que ser capaces de decir, oye, para, Sí. córtala. Y Sole, eso y funcionó eso funciona sumamente bien. espectacular. Pero además, ¿sabes qué? Yo a eso le habría agregado lo otro que te digo, que es que ellos a su vez, si ellos van y le enseñan a alumnos más chicos esto mismo, tiene una potencia increíble, porque en el fondo viene de sus mismos pares, un poquitito más grandes, en donde ellos lo que aprendieron lo incorporaron y ahora tienen que transmitirlo. Por lo tanto, ahí hay un proceso también bien importante, de, no solo de la adquisición de los conceptos, sino que hacerlos propios para poder enseñarlos. Y por otra parte, a quienes se los están enseñando, justamente, es a los que vienen aprendiendo de ellos. Y eso también ha generado, porque los más chicos les ponen justo estos casos, y los más chicos les exponen en el fondo como, pero ¿cómo si ellos ven como justo lo de las funas? Para ellos es una muy buena alternativa. Entonces, que sean sus mismos compañeros quienes les muestren las dificultades que acarrean, tiene una potencia de aprendizaje y de cambio muy grande también. Sí, pues, eso no lo hicimos, pero lo Mm. deberíamos haber agregado. Te lo agrego ahora, ¿oíste? ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere abrir su micrófono? ¿No? Tan, súper tranquilo hoy día. Bien, no, me encantaría dar una, no sé si opinión a Cindy al habla. Dime, Cindy. Eh, Considero yo que nosotros, bueno, los profesores, una de las herramientas que debemos tener desde pequeños, yo trabajo con niños chiquititos, de primero a cuarto, esa es como mi fascinación de trabajo. Debemos trabajar el pensamiento crítico de nuestros niños y reflexivo. Si nosotros como docentes, que somos como una especie de ídolo que nos ven los niños primero a cuarto, de verdad que somos ídolos para ello, podamos replicar en cada uno de nuestros estudiantes el hecho de la carga valórica necesaria para un ser humano y poder partir, por ejemplo, con la empatía, con la pertenencia, con todos esos valores que son básicamente de casa y que se llevan a las escuelas para que se puedan de alguna manera trabajar de mejor manera. Podríamos tener niños extremadamente reflexivos, criteriosos y amantes de ellos mismos. Y estos problemas no deberían existir, porque un niño cuando logra humanizarse, es imposible que dañe un segundo. Y eso quizá falta bastante. Esa era mi pequeña intervención, disculpe. Ay, perdón. Gracias, Cindy. Falta mucho, falta mucho. Recién está empezando a discutirse este tema. Bueno, estamos creciendo todos, como país, como colegio.
Miren este caso que les tengo, y ahora nos vamos a poder tomar el cierre, porque estos conversatorios no podemos demorar más de 1 hora. Un estudiante de segundo medio tomó una imagen de su profesora y montó cabeza y pelo en el cuerpo de una mujer desnuda. ¿Ya? La imagen rápidamente se convirtió en un meme que se viralizó en las redes sociales. ¿Ya? Este episodio lo replicaron muchos alumnos de la generación, es decir, terminó en todas las redes sociales del grupo. Como una broma, ojo, para ellos siempre fue una broma. Todos guardaron silencio sobre sus sospechas de quién era el autor, pero estaba absolutamente identificado, pero todos mudos. Estaba identificado, pero no era sabido por las autoridades del colegio. La profesora, al enterarse de esto, presentó una licencia médica. ¿Ya? ¿Por qué les traje este caso? Porque es fácil resolver problemas cuando son de otros. ¿Ya? Pero cuando los problemas nos tocan a nosotros, y somos nosotros, la profesora que le pone cariño al colegio, le pone ánimo, y resulta que somos nosotros víctimas de una situación así, que fue bien pesado para el colegio, porque más encima llegó algunos profesores que eran jovencitos, que eran hermanos grandes y primos eran 2 alumnos, 2 profesores que habían recién entrado al colegio, y no dijeron nada, se rieron con el meme, le dieron like incluso. Entonces ahí hubo harta problemática y se los traje porque se da un tema de maltrato con los profesores, se da un tema que ya raya en una connotación legal. Esta profesora presentó una licencia médica, pero nosotros le aconsejamos a la profesora que pusiera una acción legal contra quien resulte responsable. Sabíamos que eran alumnos de 8º básico, sabíamos, ¿ya? Pero el problema estaba en que si lo dejábamos interno en el colegio, como una broma de mal gusto, nunca íbamos a cortar este tema. En este colegio se venían dando bromitas pesadas seguidas, como les pasa a todos ustedes. Entonces, la profesora se presentó una licencia médica y el colegio la acompañó. El colegio no puede tomar acciones legales contra los alumnos, porque en este caso el problema fue hacia la profesora. Esta profesora tomó acciones legales contra quien resulta responsable. Obviamente el caso no terminó en nada muy específico, pero se contactó a los apoderados, se les dijo a los alumnos que habían tomado acciones legales, que tenían un plazo de X cantidad de días para pedirle disculpas a la profesora, pero la disculpa no se pedía por el meme en sí, se pedía por el maltrato a la profesora, por haberle faltado el respeto, por haber tomado su imagen, sobre todo por haberla llevado a una situación absolutamente injusta donde fue maltratada sin ninguna justificación. ¿Ya? Entonces, yo lo que más le pedí al colegio que lo tomaran desde esa medida y que en la medida que el alumno, de esa mirada, y que el alumno que lo había hecho pidiera disculpas de la forma que fuera, por mail, anónimo, no importa, pero que tomara conciencia, ¿ya? La acción legal se iba a bajar. A poco tiempo pasó eso, ¿ya? Y hubo un, como entre comillas, llamado anónimo, porque todos sabían quién eran, pero no se dijo, pidiendo disculpas, y tiempo después, 2, 3 semanas después, cuando ya había bajado esto, teníamos súper identificado, se trabajó con él en particular, se le pidió al papá una carta de compromiso, una terapia, porque había otras conductas muy desreguladas de él, pero con el curso y el nivel se trabajó el tema del buen trato con los profesores también mucho. Lo curioso fue que los alumnos en el fondo vimos que veían una imagen muy borrosa del límite entre el profesor y ellos, porque los profesores también eran muy duros con ellos. Entonces, entre comillas, había una relación que no era de buen trato para los 2 lados. Los profesores insistían que ellos eran duros con ellos porque eran chicos capaces que podían dar más. Los profesores sentían solo la dureza, los alumnos sentían solo la dureza, entonces encontraban que estaban siendo un poco a la par. ¿Ya? Entonces, aquí también fue bien curioso cuando nos dimos cuenta que ellos sentían que sus profesores eran un poco mala onda. ¿Ya? Así que... Interesante ese concepto, Soledad. Y sabes qué, yo ahí lo que te habría agregado, o te agregaría, o agregaría así como en general, es el tema del cuidado del otro. Porque yo creo que por una parte es el buen trato, pero también
si queremos construir comunidad, preocupémonos además de cuidarnos entre todos. Y yo creo que de alguna manera los profes, ahora interesante lo que está diciendo porque aquí la percepción de los alumnos es que los profes son duros y no los están cuidando, pero yo creo que si ven que son cuidados por los profesores, por otro lado también es rico que yo cuide a mis profesores, yo cuide a mis pares y cuide mi entorno. Entonces yo creo que el concepto del cuidado entre todos, que ahora además con toda la pandemia está como tan en boga, creo que es un concepto rico de incorporar en los colegios, de que nos ayudemos y nos acompañemos y nos cuidemos entre todos, porque a la base hay empatía también. Pues entonces, si queremos, uniendo con lo que decía Cindy hace un ratito, trabajar estos otros valores, incorporemos eso. Creo que es súper importante lo del buen trato, fundamental, porque además probablemente si hubieran seguido solamente por lo de las acciones legales, polarizan más esta situación y se llega a un punto en donde finalmente no hay solución. Mientras que aquí estás apelando a un tema más de empatía, de cuidado con el otro, que es lo que decías al principio, tomar en cuenta las emociones. Y al tomar en cuenta las emociones, yo no me estoy enfocando en el castigo, sino en lo que nos está pasando. Ojo, que cuando digo me estoy enfocando no quiere decir que el otro no quede de lado, pero mi foco tiene que ver con esto. Yo creo que incorporando el concepto del cuidado, de verdad que hay como, en realidad podemos tratarnos y podemos cuidarnos todos. Este colegio eran puros hombres, eran como 1.500 hombres. Entonces, la acción legal nosotros la planteamos precisamente porque esto estaba dándose mucho. Él tocó un profesor, pero se estaba dando harto. Paró en seco, todo la mala onda viral en las redes sociales de esos niveles que todavía están en unas edades como medias torpes, pero nos destapó una visión de poca empatía de los profesores que los profesores no habían percibido. Eso a mí me llamó mucho la atención. O sea, queríamos educar en el buen trato, pero resulta que los alumnos no ven que los profesores les dieran buen trato. Claro, Entonces había claro. un discurso súper cortado Sí, y no estaba sincerado. No sé sí, si me explico. Los sí. profesores me decían, pero es que Soledad son hombres, tienen que aprender, son inteligentes, las tienen todas las posibilidades y son flojos. Bueno, pero díceselo con cariño, por último. Exactamente, es que yo creo que también ahí hay un tema que funciona esto de tenéis que ser hijo del rigor para estar bien educado, cuando en realidad uno con cariño puede tener lo mismo o más, muchos más logros en realidad que cuando es este trato más duro, porque tú puedes dar más. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, creo que igual lo de la acción legal era importante hacerlo, porque te marca un límite también. O sea, cuando yo hablo de tratar con cuidado, tratar con cariño, no estoy queriendo decir ser permisivo. Los límites tienen que estar y esta conducta, como decís tú, estaba rayana en lo delito. Entonces era importante hacer esa denuncia. Pero qué importante lo que descubriste también del trato. Yo creo que hay mucho ahí de uno funciona en que no se da cuenta de qué es lo que está pasando, cómo estás actuando o qué impacto están teniendo tus modos de relacionarte en los demás. Así que qué bueno que lo hayan destapado y como te digo, que puedas enfocarte y ver, bueno, el trato es respetuoso para ambos lados. O lo de las Luis Rico nos confesiones. dice, todas las alternativas para buscar soluciones, es difícil encontrar una solución salomónica. No, Luis, no vamos a encontrar una jamás, jamás. Para resolver todos los conflictos, no. De hecho, nosotros tratamos como de conversar los conflictos y tomar decisiones más colegiadas como grupo para que Sí. tiendan a ser más ponderadas. Ahora, en los colegios hay poca gente, hay un encargado de convivencias, un director y una UTP, entonces de repente no hay tiempo para tomar decisiones en grupo, pero yo creo que las cosas que están pasando hoy día son complejas y hay que sentarse, ojalá, a buscar una solución bien consensuada. ¿Y sabes Así qué? que, Y yo ahí, porque pasa lo mismo, yo trabajo en un colegio que también es gigante y que en teoría podría verse más gente, en el fondo no es más gente porque somos muchos, pero ¿sabes qué? Una cosa que yo recomiendo mucho, mucho es el trabajo en equipo. Ahí es fundamental que el resolver en equipo es súper importante. Entonces llámalo consejo, llámalo comité, llámalo como quieras, pero que sea un equipo que se siente periódicamente como a discutir estas cosas, te ayuda mucho porque te fortalece, te enriquece las distintas miradas y te ayuda a tomar decisiones.
que yo creo que, tal como decís tú, nunca van a ser salomónicas, pero son decisiones No, a veces finalmente. son, y eso es lo terrible. Bueno, bueno, claro, pero cuando están pensadas desde distintos ángulos, con personas que miran desde maneras, desde puntos distintos, van a enriquecer mucho más y van a ser entonces soluciones que finalmente van a llegar a buen puerto. Y creo que, por lo menos a nosotros lo que nos ha ayudado harto es, en paralelo a todo esto, en el colegio, yo tengo, bueno, el colegio mío, todo esto para que sepan todo, desde prekinder a cuarto medio, y yo estoy encargada de convivencia, pero trabajo harto con los alumnos de séptimo básico para arriba. Y a partir de octavo tenemos un grupo, que es un grupo que diseña, propone, promueve y finalmente ejecuta acciones para buena convivencia. Acciones que van desde algo muy chiquitito hasta acciones más grandes, más cototas. Yo me junto con ellos una vez a la semana, compartimos un recreo, un almuerzo. Y en ese almuerzo ponemos temas para ir discutiendo y de ahí salen ideas increíbles que finalmente levantan muchos temas, pero además de eso nos ayudan a, por ejemplo, mirar estas otras situaciones y con esto tener una propuesta distinta también. Entonces, si bien ellos no toman decisiones, pero nos aportan harto en la mirada, así que es una buena idea. Sin duda, sin duda. Claudia Caro nos dice, ¿cómo se pueden manejar las páginas Instagram llamadas confesiones, donde no tienen acceso los docentes, son anónimas y de mucha violencia digital? Claudia, estas páginas, yo diría que hay que determinarlas desde a ver, si infringen el reglamento y el buen trato, como se especifica en el reglamento, digamos, hay que asumir la sanción que se plantea, ¿ya? Pero es muy complejo porque son testigos pasivos y no hay autores. Pero yo acá, en algunos colegios donde se han dado confesiones como de alto calibre, hemos tenido que apelar a la denuncia contra quien resulte responsable. Lamentablemente nos ha pasado y no tenemos mucha otra forma de verlo. La verdad que no, mucha concientización, pero es que hay una edad en que esto como que les vuela el seso, les mata la vida, sexto, séptimo, y son poco conscientes. Son muy poco Lamentablemente los papás conscientes. lo Sí. encuentran un juego, no le dan el peso, tampoco Ahí se yo creo que meten. no, pero ahí yo creo que también lo que nos ha resultado es harta pega, pero nos juntamos muchas veces con los papás, hacemos reunión de curso, aparte de todo lo otro formal, solamente para comentarles cómo vemos que están sus hijos. Estoy hablando de sexto, séptimo, en tipo, no sé, abril, mayo, por ahí, pero además aprovechar de anticiparles. Entonces lo hacemos sin que haya algún problema, sino para anticiparles que son edades en que muchas veces recurren a todo esto porque es entretenido, porque es un juego, porque ellos lo ven así. Entonces, comentarles que es súper importante que ellos como papás conversen estas cosas en la casa y pongan límites también, en el sentido de que, ojo, yo sé que lo hacen igual, pero las redes sociales están pensadas para mayores de 13, no antes, porque es generar problemas, tener conflictos. Entonces, a veces lo que nos ayuda en esto es que ya tenemos una relación más construida con los papás, son cosas que ya hemos dicho. Si nos aparece el problema es como, ¿se acuerdan cuando dijimos en la reunión? Y eso nos ayuda también a manejarlo de mejor manera. ¿Qué hacemos, Mónica? Porque generalmente estos niños son hijos de los papás que no van a las reuniones. Sí, Entonces, así es. ahí entran el acuerdo de curso, ¿ya? Que Sí. nosotros lo hemos trabajado en hartas partes, ¿ya? Martina nos plantea, ustedes hacen un curso online para apoderados de sexto para prevenir. Nosotros prontamente vamos a abrir nuestra escuela de padres digitales. Estamos en eso, buscando el financiamiento de las empresas, estamos ahí haciendo todo lo posible para tenerla por ahí por octubre, noviembre. Así que esperamos tenerla. Y los acuerdos de curso, voy a contestar a la Carolina Sepúlveda, me dice, ¿cuál es la actitud de los apoderados del caso de la profesora que le hacen el meme? Fue mucho más complicado, Carolina Sepúlveda, la reacción de los apoderados que de los niños. Te prometo que nos costó mucho más regular a los apoderados que a los niños, porque había apoderados que eran abogados, entonces unos me tiraban pero a la Corte Suprema encima y los otros querían que los niños más o menos que los tiráramos al río y los otros decían, pobres niños, son víctimas del sistema. Mira, es que era una locura.
y al final, con el centro de padres, logramos como, ya, encárguense ustedes de esta gente, que son un fenómeno, porque como que fue una cosa descontrolada, más los padres que los niños, y de los niños nos encargamos nosotros como colegio, y fuimos como pauteando los pasos, y fue súper bien resuelto en no más de 2 semanas. ¿Ya? Así que me da vergüenza contarte, pero fue, te juro que una reacción increíble, absolutamente desproporcionada. Y, Pero suele pasar eso con los papás, por eso yo les cuento esto de reunirse con papás de sexto, séptimo, sin que haya dificultades, no a raíz de un problema, sino que reunirse solamente para contarle, y lo hacemos en una época en que todavía no suele haber dificultades, estoy hablando de tipo abril, por ahí. Bueno, este año ha sido complejo y el año pasado también, pero hablo de años anteriores, en donde lo que hacemos es contarles, miren, este año vimos a sus hijos llegar de esta forma, vemos estas cosas, estas son las características, ¿qué ven ustedes? Hagamos acuerdos, conversemos ahora cuando no hay dificultades, y en edades en que todavía los problemas que van a surgir probablemente no van a tener las implicancias que decís tú, Sole, porque ahí ya los papás efectivamente se ponen mucho más a la defensiva. sí. Los acuerdos de curso, que es un tema que vamos a trabajar próximamente en uno de los conversatorios que viene, se trabajan desde chicos, en los cursos más chicos, ¿ya? En los cursos de sexto básico no resultan bien. ¿Por qué? Porque el papá de sexto, que mide 1,50 m, 1,60 m, esa mamá ve que su hijo ya mide 1,70 m, lo mira para arriba, lo encuentra que se maneja súper bien en el mundo digital y tiene tantas peleas que dar que dice, ay, no quiero más peleas con él, tengo tantas batallas que esta batalla me la voy a saltar. Entonces, esa mamá está inhabilitada. Toda la investigación científica dice que el padre abandona, de alguna manera, su rol parental y el control parental a los 12, 13 años. Entonces, esta pega hay que hacerla antes, que los padres, desde chiquititos, asuman el compromiso básico de autocuidado y de colaborar con la comunidad. Y esto es muy bonito porque curiosamente se da mejor en las comunidades donde hay niveles socioeconómicos más humildes que en los colegios particulares. La gente más humilde está más dispuesta a dar y de aportar. Entonces, a mí me gusta bajarlo a preescolar, primero, segundo básico, donde se llegan a los acuerdos de uso del celular, del respeto, y se les explica con pera y manzana los riesgos para que acordemos como curso ciertas decisiones. Pero ese tema sí que lo vamos a tener que dejar porque es largo y más complejo. Llegamos a la hora, nos tenemos que desconectar. Te lo agradezco mucho, Mónica.